La cazadora Colona salvó a un asaltante comanche de una tormenta de nieve y depredadores. Se vio obligada a casarse con el traser encontrado en su cabaña. El rifle crujió y el ciervo tropezó en la nieve. Su grito era agudo como una tela rasgada antes de que el silencio lo envolviera por completo. Charlotte bajó el cañón con entusiasmo. Su aliento, blanco como un fantasma, se recortaba contra la noche gélida. La tormenta azotaba con un peso despiadado. La nieve caía en capas tan espesas que el mundo parecía reducido a blancura y sombras. Avanzó, hundiendo las botas, arrastrando cada paso a través del frío que le hería los huesos. El ciervo yacía inmóvil, con su ojo oscuro ya vidrioso, y ella le tocó el flanco con dedos ásperos, susurrando gracias al aullido del viento. Allí afuera, uno mataba para vivir, pero cada muerte conllevaba un dolor igualmente. Ató la cuerda alrededor del cadáver y comenzó a arrastrarlo hacia el sendero oculto, con los músculos tensos. Sola. Siempre sola. La tormenta rugía más fuerte que el recuerdo, pero incluso en ese vasto silencio oyó la voz del pueblo, el juicio que se aferraba a ella como rebabas. Mujer extraña, casa como un hombre, vive sin esposo ni hijos. La compasión se agudizó en sospecha en sus ojos, y la sospecha en algo más feo. Su soledad, elegida o no, se había convertido en su vergüenza. La reprimió, tirando del ciervo a través de los montones de nieve que se elevaban. Entonces lo vio. Al principio no era más que una forma más oscura contra la nieve, medio enterrada, la tormenta casi reclamándola como parte de la tierra. Se detuvo. El ciervo se deslizó detrás de ella con un golpe sordo. Entrecerrando los ojos a través de la mancha blanca, pensó que podría ser otra bestia caída, tal vez un lobo que el frío se había llevado. Pero al acercarse, su corazón se encogió. Era un hombre. Su cuerpo estaba rígido por la escarcha, su piel gris donde se asomaba entre capas irregulares de pelaje y cuero. Su cabello era negro, enmarañado por el hielo, su pecho apenas se movía bajo la nieve que se le aferraba como un sudario. La sangre oscurecía una manga. A su alrededor, huellas de patas se clavaban en la nieve. Los lobos habían rondado, poniendo a prueba su quietud, esperando a que soltara el último aliento. El pulso de Charlotte latía con fuerza. Lo conocía, no su nombre, sino su raza. Las cuentas tejidas en sus trenzas, las tenues marcas en su mejilla, un asaltante comanche. El tipo de hombre del que se hablaba en susurros en el pueblo con miedo y furia. El tipo de madres que usaban para asustar a sus hijos y obligarlos a obedecer. Debería dar un paso atrás. Debería dejar que la nieve terminara lo que los lobos habían comenzado. Si el sheriff la encontraba con él, si alguien la encontraba con él, su ya frágil lugar en esta tierra se convertiría en polvo. Sin embargo, su cuerpo la traicionó. Sus rodillas tocaron la nieve antes de que su mente se decidiera, sus manos presionando contra su pecho, buscando vida. Débil. Hilo. Un aleteo bajo su palma. Un hombre que aún no se había ido. La tormenta aullaba como si quisiera enterrarlos a ambos donde se arrodillaban. Charlotte maldijo en voz baja. Las palabras sabían a miedo. Podía irse. Podía arrastrar a su siervo a casa y dejar a este hombre a la justicia que el frío o Dios decretaran. Nadie lo sabría. Pero ella sí. Y ya había matado hoy. No podía dejar que otra vida se desangrara en la nieve sin alzar la mano. Con un gruñido que surgió de algún lugar obstinado en su interior, desató la cuerda del ciervo y la ató alrededor de su pecho, sujetándolo fuerte. «¿Qué tontería estoy haciendo?», murmuró, y comenzó a tirar. Pesaba más que el ciervo, su pelaje, su cuerpo ancho, su peso muerto inflexible. Sus músculos gritaban, el sudor brotaba a pesar del frío, pero no lo soltó. Cada paso la arrastraba más hacia el agotamiento, la tormenta azotando su rostro en carne viva, el ciervo abandonado como sacrificio a la naturaleza. Lo arrastró hacia la oscura mancha de árboles que marcaba el camino a su cabaña. Los lobos aullaban, cada vez más cerca, alimentados por el olor a sangre que se enfriaba en la nieve. Apretó la mandíbula y sintió un fuerte latido. No por primera vez, maldijo al Todopoderoso por haberle dado un cuerpo de mujer y al mismo tiempo pedirle que cargara con las cargas de un hombre.
Las ramas le arañaron el abrigo al llegar a los pinos. La silueta de la cabaña se alzaba borrosa entre la tormenta, el humo extinguido hacía tiempo tras el incendio de aquella mañana. Subió tambaleándose la pequeña cuesta, arrastrándolo con sus últimas fuerzas, y abrió la puerta de un empujón con el hombro. El viento rugió dentro con ellos antes de que la cerrara de una patada, soltando por fin la cuerda. Se hizo el silencio, roto solo por su respiración entrecortada. Charlotte se desplomó contra la puerta, con los pulmones ardiendo y los brazos temblorosos. Entonces se incorporó. No había tiempo para la debilidad. Le quitó las pieles empapadas de nieve, apartando la mirada de las cicatrices que contaban historias que aún no se permitía imaginar. Su piel era de hielo, sus labios teñidos de azul. Lo arrastró hasta el catre junto a la chimenea, su propia cama, el único calor real que albergaba la cabaña. Sus dedos trabajaban con rapidez, golpeando el pedernal hasta que el fuego prendió, las llamas cobraron vida y tiñeron las paredes de troncos de una luz naranja. El aullido de la tormenta se apagó tras ellos, reemplazado por el crepitar de la madera ardiendo. Vertió agua en una olla, la colocó cerca del fuego y luego arrancó tiras de una sábana vieja para vendarle el brazo, donde la sangre manaba lenta y oscura. Sus manos no temblaban. Había vendado heridas antes, aunque nunca en un hombre al que debería haber temido. Mientras trabajaba, sus ojos se desviaban constantemente hacia su rostro. Incluso inconsciente, había ferocidad en él. Pómulos afilados, mandíbula cuadrada, como tallada en piedra obstinada. Sus pestañas negras yacían sobre la piel pálida por el frío, su boca severa incluso en la quietud. Se preguntó qué crímenes cargaba, qué vidas habían cegado sus manos y por qué, a pesar de eso, le dolía el pecho al pensar que muriese allí. Las horas se alargaban. El fuego ardía con firmeza, su respiración se hacía más profunda, aunque cada inhalación áspera como arrancada de una lucha invisible. Charlotte estaba sentada cerca, el ciervo abandonado, su cena olvidada. La cabaña parecía más pequeña con él dentro, el aire cargado con la extrañeza de este acto. Afuera, la nieve se amontonaba contra las paredes y los lobos merodeaban invisibles. Por fin, sus párpados parpadearon. Ella se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos se abrieron, oscuros y sorprendentes, llenos de desafío incluso en la debilidad. Se clavaron en ella, la confusión nublada por el agotamiento. Sus labios se separaron, palabras en una lengua que ella no podía entender se derramaron en el aire, ásperas como la grava. Ella se quedó quieta, las manos apretando el borde de la silla. No conozco tus palabras, susurró, su voz ronca en el silencio. Pero estás a salvo. Por ahora. La observó, su mirada aguda aunque su cuerpo yacía flácido. Se sentía como ser medido, pesado por una balanza que ella no conocía. Un destello pasó por su rostro, el orgullo y la vergüenza chocando, antes de que sus ojos se cerraran de nuevo, entregándose al sueño. Charlotte se recostó, mirando fijamente el fuego. La tormenta afuera ya estaba amainando, su furia se había apagado, dejando al mundo envuelto en silencio. Pero otra tormenta había comenzado, una que ningún fuego podría contrarrestar. Pensó en los ojos del sheriff, las lenguas afiladas del pueblo, en lo que significaría si supieran que albergaba a un asaltante comanche bajo su techo. Pensó en cuán rápido se extenderían los susurros, cuán fácilmente la misericordia podría ser torcida en pecado. Su mirada regresó a él, este extraño que sus manos habían rescatado de la muerte. Estaba vivo gracias a ella. Y esa verdad, más que los lobos o la tormenta, llenó su pecho con un miedo que no podía nombrar. El fuego crepitaba, un solo tronco colapsando en chispas. Apretó las palmas de las manos, como si la oración pudiera calmarla, aunque ya no creía que Dios escuchara. La elección que había hecho en la nieve no podía deshacerla. Ya se abría camino, paso a paso. Y afuera, a través de la tormenta que se despejaba, un tenue resplandor titilaba en el horizonte, las linternas de los jinetes abriéndose paso en la noche. La tormenta había pasado por la mañana, dejando el mundo sumido en el silencio, una extensión blanca que brillaba bajo la pálida luz del amanecer.
La escarcha se aferraba a las ventanas de la cabaña, un cordón de hielo que reflejaba la luz como una frágil cristalería. Charlotte Harley estaba sentada cerca de la chimenea, con las manos en torno a una taza de hojalata de caldo frío, observando cómo el pecho del desconocido subía y bajaba. Vivía inmóvil. El solo hecho parecía deformar la forma de la habitación, como si la cabaña misma conociera un secreto demasiado pesado para guardar. Le dolía el cuerpo por el esfuerzo de arrastrarlo hasta allí, todos los músculos rígidos, los párpados pesados, pero el sueño no la había tocado. Había pasado la noche alimentando el fuego, cambiándole las vendas, obligándolo a beber caldo caliente cuando su respiración se volvía superficial. Ahora, en la frágil quietud del amanecer, lo observaba con más atención. Su piel mostraba cicatrices como ríos que cortaban la piedra. Marcas de batallas libradas mucho antes de que ella lo encontrara. Su mano, incluso flácida, parecía hecha para empuñar un arma, de nudillos gruesos y seguros. Sin embargo, había algo casi infantil en la forma de su boca, una suavidad que no encajaba con el resto. Se levantó, sirvió otra taza de caldo y se la rozó en los labios. Él se removió, girando la cabeza débilmente. Sus ojos se entreabrieron, oscuros como la tierra removida después de la lluvia. Encontraron los de ella, firmes e ilegibles. Por un instante, olvidó el mundo más allá de la cabaña, el juicio, las leyes, los susurros. Solo existía esa mirada, cargada de cosas no dichas. Volvió a levantar la taza en voz baja. «Bebe». Él frunció el ceño como si tuviera que decidir si confiar en ella, pero separó los labios. Ella inclinó la taza con cuidado y él tragó. Un leve rubor le tiñó las mejillas, la primera señal de vida desde que ella lo rescató de la tormenta. Cuando terminó el caldo, dejó caer la cabeza contra el catre, con la respiración calmada. Durante un largo rato, escuchó el crepitar del fuego, el tenue silbido del viento presionando las grietas de la pared. Se sintió suspendida entre dos mundos, uno donde solo era Charlotte, la cazadora, arrastrando ciervos por la nieve, y otro donde albergaba a un hombre al que el pueblo llamaría su enemigo. El peso de esa decisión la oprimía con más fuerza que la tormenta. Por la tarde, el desconocido se sentó apoyado contra la pared, recuperando las fuerzas lo suficiente como para alimentarse del cuenco que ella le puso en las manos. Sus movimientos eran lentos, pero su orgullo permanecía intacto. No permitiría que volviera a darle de comer con la cuchara. La miró en silencio, notando el cuidado con el que manejaba la cuchara, el leve temblor que intentaba disimular. Solo cuando intentó ponerse de pie, ella dio un paso adelante. Se levantó demasiado rápido, le fallaron las rodillas, y ella lo agarró del brazo. Su peso recaía sobre su hombro, y por un instante permanecieron cerca, su cabeza casi rozando su pecho. El calor le azotó las mejillas, pero no se movió. Él se estabilizó, se apartó y la miró a los ojos con una mirada que no era de gratitud, todavía no, sino algo que insinuaba respeto. Esa noche lo encontró junto a la chimenea, afilando un pequeño cuchillo que había dejado sobre la mesa. Sus manos se movían con precisión, la hoja brillando a la luz del fuego. Ella se tensó, con el rifle cerca, pero él solo la miró una vez, luego se inclinó de nuevo a su trabajo. Al cabo de un rato, le ofreció el cuchillo, con la empuñadura por delante, como una ofrenda. Ella dudó, pero lo tomó. La hoja estaba limpia, el filo fino. Fue un pequeño gesto, pero tenía un significado. Él no estaba allí para hacerle daño. Sin embargo, fuera de estos muros, el daño ya había comenzado. A la mañana siguiente, las huellas marcaban la nieve cerca de su cabaña, huellas de botas, demasiadas para ser suyas. Había oído el leve crujido de los jinetes que pasaban en la noche, el resplandor de sus linternas derramándose en la distancia. La tormenta la había ocultado, pero los chismes corrían más rápido que los lobos. Cuando se aventuró al pueblo en busca de harina y sal, los susurros la siguieron. Las mujeres se volvieron de hombros. Los hombres la observaban con aguda sospecha. El sheriff, Amos Clay, se detuvo frente al mercantile. Su mirada se detuvo demasiado tiempo. Es extraño como tu chimenea humeó durante toda esa tormenta,
comentó con la voz cargada de insinuación. Los fuegos de la mayoría casi se apagan. Charlotte mantuvo la mirada baja, las manos apretadas alrededor de su cesta. Yo mantuve el mío alimentado. Se acercó, bajando la voz. Algunos dicen que guardas más que leña en esa cabaña. Se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. No he guardado a nadie más que a mí mismo estos años, Serif. La observó y luego escupió a la nieve. Cuidado con mantenerlo así. Sus botas crujieron al bajar por la calle, dejándole la piel erizada. Supo, entonces, lo que había temido desde el principio. El mundo exterior ya lo había adivinado. De vuelta en la cabaña, se pegó a la puerta con el pecho agitado. El desconocido, Cayón, lo había oído murmurar su nombre en un sueño. Febril, levantó la vista de la chimenea. Sus miradas se cruzaron, y aunque él no podía entender las palabras del Serif, algo en su expresión le dijo suficiente. Dejó a un lado la leña que había estado partiendo y se acercó a ella. Por un momento, ella pensó que quería hablar. En cambio, él extendió la mano, deslizó la tranca en la puerta y regresó al fuego. El acto fue simple, pero la tranquilizó más que cualquier palabra. En las noches siguientes, la cabaña se convirtió en un mundo aparte. Ella le remendó las vendas. Él fue a buscar agua al arroyo una vez que recuperó la fuerza en las piernas. Ella cocinó venado. Él partió leña, apilándola cuidadosamente contra la pared. Hablaron poco. Su inglés no podía conectar con su lengua comanche, pero el silencio se hizo menos pesado, lleno de pequeños gestos. Encontró sus herramientas pulidas después de un día de trabajo, sus trampas reparadas con manos hábiles. A cambio, puso pan en su plato antes que en el suyo, un silencioso reconocimiento. Aún así, el miedo se aferraba. Al anochecer, cuando las sombras se intensificaban, oía los cascos de los jinetes en el camino lejano y se le encogía el corazón. Imaginaba rostros pegados a las ventanas, imaginaba fuego en el tejado. Cada vez que entraba en el pueblo, los susurros se hacían más fuertes, afilados como cuchillos. Y cada noche que regresaba, la cabaña parecía un refugio más frágil, en equilibrio entre dos tormentas, la del exterior y la que estaba por venir. Una noche, despertó con el sonido de movimiento. Al levantarse de su catre, lo vio cerca de la mesa, tallando algo a la luz del fuego moribundo. Se acercó en silencio. En sus manos había un pequeño pájaro de madera, con las alas desplegadas, delicado a pesar de sus bordes ásperos. Lo colocó sobre la mesa, la miró una vez y luego se volvió a tumbar sin decir palabra. Ella tocó la talla con un nudo en la garganta. Un regalo, prueba de que él la veía no como una captora ni una enemiga, sino como algo más. Era la primera vez en años que se sentía menos sola. Sin embargo, el mundo no permitiría tanta paz. Al día siguiente, al regresar de cortar leña, una sombra se movió en la linde de los árboles. El Serif Amoscla cabalgaba allí, con el rostro medio oculto por el sombrero. Su mirada se dirigió a la cabaña y luego a ella. Una sonrisa, tenue y cruel, se dibujó en sus labios antes de girar a su caballo y alejarse sin decir palabra. Ella se quedó paralizada, con el hacha pesada en las manos y el aliento en nubes. Cuando se volvió, Cayón estaba en la puerta, observándola. Su mirada le planteó la pregunta que ella no quería responder. ¿Cuánto tardaron en venir a buscarlo? El fuego humeaba en la chimenea, un faro contra la nieve. Y en el pueblo, los susurros se endurecían, convirtiéndose en algo más agudo, algo que ya no podía ocultarse. El golpe llegó justo después del anochecer, seco contra la puerta de madera, quebrantando el silencio de la cabaña. Charlotte se tensó junto a la chimenea, con el cucharón aún en la mano. Cayón levantó la cabeza, entrecerrando los ojos, y la luz del fuego le clavó los pómulos como cuchillas. El golpe volvió a sonar, más fuerte, seguido de la voz del Serif. «Abre, Charlotte Harley. Necesitamos hablar contigo». Su pulso latía con fuerza. Miró a Cayón. Su cuerpo estaba más fuerte ahora, sus heridas sanaban, pero su presencia seguía siendo frágil, al borde de la sospecha. No se movió hacia la puerta,
solo la observó con una calma indescifrable. Dejó el cucharón, se limpió las palmas de las manos en la falda y respiró hondo, lo que no la tranquilizó tanto como deseaba. Al abrir la puerta, la tormenta de susurros que había temido toda la semana salió a la luz. El sheriff Amoscla se alzaba en el umbral, con el sombrero calado y el bigote mojado por la nieve derretida. Tras él, se reunió medio pueblo, hombres con rifles, mujeres con linternas, con el rostro rígido por la crítica. El resplandor del fuego proyectaba sombras sobre sus expresiones, agudas y despiadadas. «Buenas noches, sheriff», dijo ella, aunque con la voz entrecortada. «Buenas noches», respondió él, con el peso de una decisión ya tomada. Su mirada se deslizó más allá de su hombro, hacia la cabaña, donde Cayón estaba sentado junto al fuego. Un murmullo recorrió la multitud, murmullos bajos pero venenosos. A Charlotte le ardía la garganta. «Has estado en compañía de un asaltante comanche», dijo Amos, en voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. «Eso es un crimen en sí mismo, muchacha. Hay hombres que se han abalanzado por menos». El agarre de Charlotte se apretó en el marco de la puerta. Él se estaba muriendo. «Lo saqué de la nieve». Una risa escapó de uno de los hombres en la multitud. «Dura como romper madera. ¿A qué lo llamas salvarlo o compartir tu cama?» Sus mejillas ardieron. La humillación golpeó más profundamente que el miedo. Quería gritar para negar, pero las palabras se enredaron en su garganta. El silencio cayó pesado. El sheriff levantó la barbilla. «Ojos fríos. Nos has dejado pocas opciones. Si no lo ves colgado y creo que preferirías no hacerlo, entonces te unirás a él como es debido. Hazlo esposo a los ojos de Dios y la ciudad o enfrenta la vergüenza que viene de lo contrario». La respiración de Charlotte se contuvo como si el aire hubiera sido extraído del mundo. El matrimonio no es elegido, no pedido, sino impuesto sobre ella como cadenas. La cabaña se inclinó ante su visión. El fuego crepitó detrás de ella como un aplauso cruel. Se giró ligeramente. Los ojos buscaban a Cayán. Él sostuvo su mirada. Su rostro impasible, aunque un músculo parpadeó en su mandíbula. Se levantó lento y deliberado. De pie, erguido a pesar de que su cuerpo aún estaba sanando. La multitud retrocedió un paso. Los rifles se apretaron en las manos. No dijo nada, solo se colocó. A su lado, su sombra cayendo sobre la de ella en ese silencio, Charlotte sintió la verdad. El rechazo significaba la muerte no solo para él, sino también para ella en forma de desgracia que la dejaría rota y expulsada. La voz del sheriff, aguda otra vez: «Mañana por la mañana en la capilla, comparecerás ante Dios y los testigos o lo veré arrastrado a la horca». Los dedos de Charlotte se clavaron en el marco de la puerta hasta que las astillas le pincharon la piel. Quiso hablar, desafiar, reclamar. Su propia vida como suya, en cambio, bajó la mirada, su voz, un susurro: «Estaré allí». Las palabras sabían a ceniza. La multitud se dispersó lentamente. Sus murmullos se perdieron en la noche. El sheriff se demoró lo suficiente como para dejar que la amenaza calara hondo. Luego giró su caballo y se alejó, la luz de la linterna rebotando en la nieve. Charlotte cerró la puerta con manos temblorosas. La barra se deslizó en su lugar con una firmeza que pareció resonar en sus huesos. Se giró, con el pecho agitado, y encontró a Cayón todavía de pie junto a la chimenea. Él la estudió, sus ojos oscuros pero no crueles. Ella no podía leer sus pensamientos, si sentía ira, vergüenza o nada en absoluto. Sus propias emociones rugieron: humillación, furia, desesperación, pero sobre todo un dolor hueco de impotencia. La noche transcurrió larga, sin dormir. Se sentó a la mesa, mirándose las manos, mientras Cayón yacía en el catre, en silencio. A veces, creía que la observaba, aunque no podía obligarse a mirar. El fuego se atenuó a brasas antes de que dejara caer la cabeza contra sus brazos, arrastrada por el cansancio. Por la mañana, el mundo exterior brillaba cruelmente, la nieve cegadora bajo un cielo despejado. Charlotte vestía su vestido más sencillo, con el dobladillo desgastado por años de uso, su cabello trenzado con dedos temblorosos. Había soñado una vez, hacía mucho tiempo, con estar ante Dios como una novia.
Había imaginado amor, ternura, una elección hecha libremente. Ahora caminaba hacia la capilla con el estómago apretado, cada paso más pesado que el anterior. El pueblo se reunió para ver, con el rostro demacrado por el ansia de espectáculo. El sheriff Clowne, Cla, estaba en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos brillantes de satisfacción. Dentro, el aire olía a pino y cera de vela. Charlotte estaba de pie ante el altar, con las manos apretadas, mientras Callón se ponía a su lado, con los hombros erguidos y la barbilla levantada. Llevaba las mismas pieles con las que había llegado, limpias y remendadas, el pelo recogido con tiras de cuero. Parecía fuera de lugar en la pequeña capilla, pero más digno que cualquier hombre allí. Las palabras del predicador se difuminaban. Votos pronunciados, nombres atados. Charlotte susurró las respuestas requeridas, cada una como un peso en su pecho. No podía mirar a los habitantes del pueblo, sus ojos como cuchillos. Mantuvo la mirada baja, fija en el suelo de madera. Cuando terminó, cuando el predicador los declaró marido y mujer, el silencio se hizo pesado, roto solo por el roce de las sillas al levantarse la multitud. Callón se giró ligeramente, sus ojos se encontraron con los de ella. Por primera vez, vio un destello allí. No orgullo, ni vergüenza, sino una especie de comprensión silenciosa. Él no pronunció palabras, solo una presencia firme a su lado, como diciendo, esto también lo soportamos. Caminaron de regreso por las calles, perseguidos por susurros, con los rostros contorsionados por el desprecio. Una mujer escupió en la nieve al pasar. Charlotte mantuvo la cabeza alta, aunque su interior se estremeció, sus mejillas ardían de humillación. A su lado, el paso de Callón permaneció inquebrantable, su silencio como escudo. De vuelta en la cabaña, el aire se sentía diferente, más pesado. Se sentó junto a la chimenea, mirando fijamente las llamas. Él se movía en silencio, apilando leña, vertiendo agua en la olla, atendiendo pequeñas tareas como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, todo había cambiado. Ahora estaba atada, su nombre ligado al de él, su vida ya no era suya. Cayó la noche. Yació en el catre, de espaldas a él, el resplandor del fuego rozando su rostro. Esperó palabras, exigencias, algún derecho sobre su cuerpo. No llegó nada. En cambio, oyó el lento ritmo de su respiración, firme y distante. Las lágrimas le quemaron los ojos, no de miedo, sino de un extraño alivio. A pesar de toda la fuerza que los había atado, él no les ofreció más cadenas. En los días siguientes, surgió un ritmo. Trabajaron codo con codo, en silencio, cautelosos, pero un cambio había comenzado. Lo sorprendió dejando el pájaro de madera sobre la mesa, mientras otra talla tomaba forma en sus manos. Descubrió que sus trampas se reajustaban sin que ella se lo pidiera. Las trampas se tensaban, los caminos se despejaban. A cambio, dejó pan extra en su plato, le cosió el desgarrón de la manga. Estaban atados por la fuerza, pero cada pequeño acto ablandaba el hierro. Aún así, los susurros se hacían más fuertes en el pueblo, viajando más rápido que la nieve derretida. Charlotte sentía el peso de las miradas cada vez que cruzaba la puerta del comercio, cada vez que pasaba por la capilla. Y siempre, en el borde de su visión, la sombra del sheriff se cernía, esperando. Una tarde, al regresar de cortar leña, encontró a Callón de pie junto a la ventana, observando el horizonte. Tenía los hombros tensos, la mano apretada alrededor del mango del hacha que había estado usando. Ella siguió su mirada. Faroles parpadeaban en la distancia, más de uno, serpenteando lentamente por el camino hacia la cabaña. Jinetes. Los susurros se habían convertido en movimiento. Y la tormenta que había comenzado con piedad estaba a punto de estallar con fuerza. Los faroles se mecían a lo largo de la cresta nevada como un reguero de luciérnagas, haciéndose más brillantes a medida que descendían hacia la cabaña. El aliento de Charlotte se nublaba contra el cristal mientras observaba, el hacha resbalando entre sus dedos entumecidos hasta que golpeó la nieve a sus pies. La noche estaba mortalmente silenciosa, pero oyó el débil tintineo de las bridas, el crujido de los cascos abriéndose paso a través de la nieve costra,
el murmullo de las voces de los hombres que se extendía tenuemente a través del aire helado. Venían. Detrás de ella, Callan se acercó, su presencia firme pero pesada como una pesa de hierro. No dijo nada, solo puso una mano sobre su hombro. El calor se filtraba a través de su abrigo, aterrizándola mientras el miedo se enroscaba en sus costillas. Cerró los ojos un instante y se giró. Su expresión era inflexible, labios firmes, ojos oscuros y penetrantes. Él sabía lo que significaba, quizá incluso más que ella. Los jinetes aminoraron el paso al pie de la cuesta. Sus linternas proyectaban sombras cambiantes sobre la nieve. Charlotte contó 6. Luego, aparecieron más siluetas detrás. 8, quizá 10 en total. Demasiados. Y a la cabeza cabalgaba el sheriff Amosclá, de figura inconfundible, sombrero ancho calado, rifle apoyado despreocupadamente sobre la silla. Charlotte Harley. Su voz quebró el silencio como un látigo. Salgan, tú y tu salvaje. Resolveremos este asunto esta noche. Le temblaban las manos, aunque aferraba el hacha hasta que le dolieron los nudillos. Tras ella, el fuego crepitaba, chispas que saltaban al aire como si resonaran con los latidos de su corazón. Quería refugiarse en el calor de la cabaña, cerrar la puerta con llave y fingir que el mundo más allá de las paredes no existía. Pero sabía muy bien que las puertas eran solo de madera y se quemarían rápidamente una vez instaladas. Y pensó en el pájaro de madera que él había tallado, que ahora descansaba en su estante. Asintió lentamente. Él no la abrió aún, solo la miró. El mensaje era claro. Ella elegiría. Esconderse o esconderse. Pensó en los susurros, la saliva en la nieve, la mirada del sheriff. Y pensó en el pájaro de madera que él había tallado, que ahora descansaba en su estante. Asintió lentamente. Juntos, salieron a la noche. El frío le atenazaba los pulmones como un puño, la nieve crujía bajo sus botas. Las linternas de los hombres proyectaban un círculo de luz vacilante sobre el patio. Dorando los rifles, apuntaban firmemente a la cabaña. Amosclá estaba sentado en el centro, su caballo pateando inquieto, su aliento humeando en el aire helado. Sus ojos brillaron al verlos, una cruel satisfacción curvando sus labios. Bueno, dijo arrastrando las palabras. Ahí están. Marido y mujer, según dicen. Una pareja perfecta, creo. Ambos marginados, ambos pecadores. Su mirada se detuvo en Charlotte, lenta y burlona. Pero con ley o sin ley, no permitiremos que un asaltante viva bien en tierra de colonos. Ha llegado el momento de terminar con esto. El pecho de Charlotte se oprimió, la vergüenza ardía en sus venas. Levantó la barbilla de todos modos, aunque le temblaba la voz. No ha hecho daño a nadie desde que lo encontré. No ha hecho nada más que trabajar, remendar, y sus palabras se quebraron al tiempo que la risa recorrió a los hombres. Uno escupió a la nieve. Lo defenderías, ¿verdad? Compartirías su cama y lo llamarías inocente. El calor le quemó las mejillas, la humillación lo suficientemente aguda como para hacerle llorar. Se las tragó. Defiendo lo que es mío. La cabeza del sheriff era un poco. Sheriff rió entre dientes, baja y cruel. Entonces morirás con lo que es tuyo. Levantó una mano. Los rifles se alzaron como uno solo, como un rayo de hierro prendiéndole fuego. El corazón de Charlotte dio un vuelco, su cuerpo paralizado entre la lucha y la huida. Entonces Callan dio un paso al frente. Se movía con lenta dignidad, con las manos vacías, su aliento elevándose en nubes de calma. Miraba a cada hombre a los ojos, su silencio hablaba más fuerte que cualquier lengua. Incluso herido, se comportaba como alguien que antes había mirado a la muerte a la cara y nunca se había inclinado. Por fin, se volvió hacia Charlotte y su mirada se suavizó. Inclinó la cabeza apenas un instante, una promesa tácita. No huiría. La mano del sheriff se cernía, lista para caer. Charlotte sintió que la tormenta se arremolinaba, sintió que el momento se partía como madera bajo un hacha. Pensó en el ciervo que había matado, su grito arrancado de la nieve. Pensó en cada susurro que la había perseguido por el pueblo, en cada noche solitaria junto al fuego, en cada vergüenza que había tragado entera.
Algo en ella se quebró. Con un grito que la sobresaltó incluso a ella misma, levantó el hacha y plantó sus botas firmemente en la nieve. No te lo llevarás. Su voz resonó, quebrando el frío, y por un instante los hombres vacilaron. Vio sus rostros, conmocionados, casi inseguros. Una mujer, de pie con un hacha contra rifles. Entonces la rabia reemplazó a la sorpresa, y Amos escupió. Niña tonta, gruñó. Que así sea. La mano cayó. Rifles disparados. La noche se hizo añicos. Disparos crepitaron como relámpagos. Nieve estallando donde impactaban las balas. El olor a pólvora mordiendo el aire. Charlotte se agachó, arrastrando a Callón con ella hacia la pila de leña. Astillas de corteza congelada se esparcieron a su alrededor cuando la bala impactó, con un fuerte golpe. Le zumbaban los oídos, el pecho le subía y bajaba, el miedo gritaba que corriera. Pero vio a Callón levantar su rifle de donde estaba apoyado, con manos seguras, la mirada firme. Disparó una vez. Un hombre gritó, tropezando con su silla. El caos se extendió por la fila. Los lobos aullaron entonces, repentinos y salvajes, atraídos por el estruendo de la violencia. Sus gritos se elevaron desde los árboles, feroces y hambrientos. Los caballos entraron en pánico, encabritándose contra sus jinetes, la nieve esparciéndose como chispas de una llama. Los hombres maldijeron, las linternas se balancearon, la luz destelló salvajemente por el patio. Charlotte blandió el hacha cuando un jinete cargó cerca, su sombra amenazante. La hoja golpeó la madera, astillando su rifle a un lado, sus brazos se sacudieron por la fuerza. El maldijo, golpeó hacia atrás, pero el disparo de Callón derribó a su caballo de rodillas, enviando al hombre rodando sobre la nieve. Los lobos salieron del árbol flacos, con los ojos brillantes, los dientes reluciendo, sus aullidos mezclándose con los gritos de los hombres y el estruendo de los cascos. El patio se convirtió en una tormenta de fuego y sombra. La respiración de Charlotte le desgarró los pulmones mientras blandía de nuevo, el hacha cortando el aire frío. Callón disparó con firmeza, cada disparo deliberado, su figura tranquila en medio del caos. La nieve se agitó bajo los pies, las linternas se estrellaron, los lobos se abalanzaron sobre los caballos, arrastrando a los hombres que gritaban hacia los montones de nieve. La voz del sheriff resonó por encima de todo, furiosa, desesperada. Quemó la cabaña. Un hombre encendió una linterna y la arrojó contra la pared de madera. Las llamas lamieron los troncos, el humo ascendiendo en volutas. Charlotte gritó, corriendo hacia ella, sofocando las chispas con el humo. Nieve, con las manos en carne viva y ampolladas. Detrás de ella, Amos apuntó con su rifle. La mira fija en su espalda. Callón vio. Con un rugido, se abalanzó hacia adelante, derribándola a un lado cuando el disparo tronó. La bala le atravesó el hombro, salpicando sangre caliente contra la nieve. Charlotte jadeó, sujetándolo mientras se tambaleaba, presionando con fuerza la herida con las manos. Su respiración era áspera, pero sus ojos se clavaron en los de ella, feroces e inquebrantables. El sheriff volvió a levantar su rifle. Charlotte agarró el suyo del suelo. Le temblaban las manos, pero su mirada se estabilizó, el mundo se redujo a un solo punto. Disparó. El disparo dio en el blanco. Amos cayó hacia atrás de su silla, su linterna se estrelló junto a él, extinguida en la nieve. El silencio se estrelló, de repente después de la tormenta. Los hombres se dispersaron, algunos huyeron a caballo, otros se arrastraron gritando a los árboles por lobos. El fuego en la cabaña ardió, muriendo bajo la nieve. El patio era una ruina de derivaciones agitadas, sangre y vidrio de linterna roto. Charlotte se arrodilló con Callón en sus brazos, su sangre empapando su vestido, caliente contra el frío. Su rostro estaba pálido, sin embargo, su mirada se mantuvo la suya, inquebrantable. Miró con los dedos temblorosos, cepillando nieve de su cabello, la luz del toque como la respiración. No pasaron palabras, pero no se necesitaban ninguna. Ella presionó su frente hacia la suya, las lágrimas quemándose las mejillas. A su alrededor, el mundo yacía roto, pero en ese momento frágil,
se había forjado algo nuevo. No obligado por el sheriff o la ciudad, no obligado por la vergüenza, sino elegido en el silencio del corazón. Los lobos se derritieron de nuevo en los árboles, sus aullidos se desvanecían en la distancia. El último de los jinetes desapareció en la oscuridad, llevando su miedo como una sombra que permanecería mucho. La nieve volvió a caer, suave, cubriendo sangre y madera rota, limpiando lo que no podía sanar. En el interior, la cabina brillaba una vez más con firelight. Charlotte ató la herida de Callón, sus manos gentiles, su corazón feroz. La miró con ojos cansados, los párpados pesados, pero cuando terminó, él la atrapó y la sostuvo. Su agarre era débil pero seguro, y ella entendió. Él todavía estaba aquí. Ambos eran. Ella se sentó a su lado, agotando presionando, pero por primera vez en años su pecho se sintió ligero. Ella se había parado, y no se había desmoronado. Ella había elegido a Merci, y Merci la había elegido. Afuera, la nieve seguía cayendo, amortiguando el mundo, cubriéndolo en silencio. La sombra del sheriff se había ido, los susurros de la ciudad se dispersaron como paja en el viento. Pero Charlotte sabía lo suficientemente bien, los susurros se elevarían nuevamente. El juicio nunca durmió. Y sin embargo, ahora, por primera vez, ella no lo temía. Porque ella ya no estaba sola. Apoyó su cabeza contra el hombro de Callón. El fuego crepitaba, la tormenta pasó. Su mano, pesada de vendas, descansaba contra la de ella. Su silencio ya no era carga, sino bond. Y en el silencio de ese momento, lo sintió, el cambio del curso de su vida, no por la fuerza, sino por la gracia de estar uno al lado del otro cuando el mundo vino contra ellos. Recuerda esto, querido corazón. La misericordia no es debilidad, aunque el mundo lo despreciará. La misericordia es la cuchilla que atraviesa la vergüenza, el fuego que data de la tormenta. Y cuando lo elija, aunque puede estar solo por un tiempo, nunca permanecerá solo para siempre.